en la oficial. Y No. por eso lo suprimí. No. Usted entendió mal. Yo lo que pedí que fuera como que no fuera como el oficial, que tuviera todos los datos, la dirección, el teléfono, el correo electrónico, todo eso, no. Pero ahí para identificar yo los números de los grupos, sí es lo más importante. Es lo más importante. Por favor, para la próxima que recibamos en la clase, le voy a pedir que le ponga número. De acuerdo. Bien lo tiene, licenciado, disculpe. En el encabezamiento, si usted revisa, aquí tengo una. Dice Universidad de San Carlos, Facultad de Ciencias Jurídicas, Derecho Procesal Penal 2, sección B, catedrático Manuel de Jesús Elías Higueros, grupo número 1. Ahí se lo va a demostrar, Araceli, se lo va a hacer delante de toda la clase para que quede claro esto hoy. Aquí la tengo yo, la del 4, no tiene el número. Aquí lo tengo, lo tengo en la mano. No es raro, eso es un error y eso lo podemos cometer cualquiera. ¿Y tiene el nombre del grupo también y el número, Lick? No lo tiene, yo se lo acabo de poner con rojo. Bueno, está bien, Lick. Si usted lo dice, está bien. No es porque yo lo diga, es que así está. Dígame quiénes van a pasar de su grupo, Araceli. Muy bien, licenciado. Como auxiliar de audiencia, Vivian María López. Déjeme. Vivian María López Ramírez. Vivian María José. Sí. Ramírez López, sí. Dígame, ¿quién más? Como juez, Alan Galvez Pacay. Juez Alan Galvez, sí. Como fiscal del Ministerio Público, Luis Ángel Mejía. Luis Ángel Mejía, ¿como qué fiscal, mi hijo? ¿Eh? Sí. Sí. Como auxiliar fiscal, Jordi David López Palacios. Auxiliar fiscal. Procesados, Anthony Marcelo Aguilar Vázquez. Procesado, Anthony Marcelo Aguilar Vázquez. Y Miriam Isabel López. Miriam Isabel. Miriam, sí. Sí. Como abogadas defensoras, Angelina Akshuk Chaikoj. ¿Cómo me dijo? Angelina Akshuk Chaikoj. Y su servidora, Irma Araceli Melchor Moratalla. ¿Cuál es el caso de ustedes? El caso de nosotros es plagio o secuestro con asesinato de la víctima. Ok, de acuerdo, Araceli. Hoy tenemos 11. Sí, licenciado, 11 de abril. Ok. Que las personas que nombró se presenten, por favor, y abran sus cámaras. Buenas tardes, licenciado. Vivian Ramírez, auxiliar de audiencia.
Gracias. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Antonio Aguilar, sindicado. Buenas tardes, licenciado. Alan Galvez, como juez. Ok. Buenas tardes, licenciado, como abogada defensora. Mi nombre es Angelina Ashuk. Gracias, Angelina. Buenas tardes, licenciado. Miria Isabel López López, sindicada. Miria. Sí, Miria. ¿Quién más? Licenciado, buenas tardes. Luis Mejía, auxiliar fiscal, perdón. Ok. ¿Quién más? Muy buenas noches. Araceli Melchor Morataya, abogada defensora. Jordi ya había... Jordi, ¿dónde está Jordi? Jordi no está. Bueno, vamos a dejar. Jordi está pendiente que entre, ¿verdad? Y licenciada. Bueno, empecemos pues, Araceli. Cuéntenos un poquito de su caso. Gracias, licenciado. Buenas noches, compañeros. El licenciado Manuel de Jesús Elías Higueros a nosotros nos designó un caso de plagio o secuestro con asesinato de la víctima. Nuestros elementos fácticos los trabajamos de la siguiente manera. El señor Juan Francisco López Orellana salió de su casa el día lunes 5 de febrero del 2024 con dirección a su trabajo, como siempre. Él trabajaba en una licorera ubicada en la avenida Petapa y 50 calle de la zona 12. Se despidió de su esposa, Damaris Abigail Camé Izquierdo. Se dirigió a su trabajo. A las 14 horas de ese mismo día, él llama a su esposa vía teléfono para que se reúnan al salir de su trabajo tipo 5 de la tarde en el centro comercial Miraflores para realizar algunas compras para su residencia, compras que ellos necesitaban hacer. Él sale de su trabajo y se dirige a su casa, al centro comercial Miraflores. De igual manera, su esposa sale de su residencia ubicada en Sexta Avenida de Bon 20, zona 11, Colonia San Jorge, y se dirige al centro comercial Miraflores. Ambos se saludan, se reúnen, hacen sus compras, terminando de comprar. El señor Juan Francisco Flores Orellana sale del centro comercial Miraflores con rumbo a su residencia. Ambos salen en vehículos separados, pues en vehículos separados llegaron al centro comercial. Durante el trayecto, pues la esposa se adelanta un par de cuadras y llega a su casa, se da cuenta que él no llega, los minutos pasan y el señor Juan Francisco Flores Orellana no llega a su residencia, por lo que ella empieza a inquietarse. Aproximadamente 2 horas después, la señora Damaris Abigail Camé Izquierdo, esposa del señor Juan Francisco Flores Orellana, recibe una llamada telefónica de una voz masculina desconocida en la cual le indica que tienen en su poder a su esposo Juan Francisco Flores Orellana y le solicitan la cantidad de 250,000 quetzales. En caso contrario, procederán contra la integridad física del señor Flores. La señora Abigail Damaris Izquierdo, pues definitivamente se altera, da aviso a la policía. En nuestro caso, pues tendría que haber iniciado con una prevención policial en obediencia y en dirección de nuestro catedrático Manuel de Jesús Elías Higueros. Se hizo una querella, pues es uno de los documentos más completos y él necesitaba que aprendiésemos a redactar la querella. Se hizo una querella, pero nuestros hechos fácticos, pues la señora Abigail Camé Izquierdo se comunicó con la Policía Nacional Civil se apersona a su casa.
irá aviso también a fiscales, se apersona el fiscal Luis Ángel Mejía Melchor juntamente con el auxiliar de la fiscalía de manera muy profesional por medio de una interceptación de llamadas que es un modelo que se llama que este nombre no se me queda, Citel, perdón. Es por medio de esa interceptación, vuelve a llamar el mismo individuo una hora después y escucha cuchucheos de alguna manera, la voz muy nerviosa de la señora Damaris Camey al responderle la llamada, la delata y el secuestrador se da cuenta pues de que los teléfonos han sido interceptados y que pues están ya tras su pista y le dice que se va a arrepentir de haber dado aviso a las autoridades correspondientes y que ya no se volverá a comunicar. Con relación a este sistema de llamadas, se sigue la pista y luego solicitamos a la alcaldía de Guatemala que se nos brindaran las cámaras y el fiscal juntamente con el auxiliar verificaron las cámaras y se verificó que un vehículo negro había interceptado al señor Juan Francisco Flores Orellana en su trayecto hacia su casa y se lo habían llevado con rumbo desconocido. Se siguieron las averiguaciones pertinentes y por medio de estos sistemas y por medio del vehículo se localizó la residencia, se solicitó una orden de allanamiento. En la orden de allanamiento encontramos demasiados vestigios que hacían evidente el hecho cometido en aquel entonces por los sindicados, ¿verdad? Los sindicados, y se procedió entonces a su captura ya que se encontró la placa del vehículo del señor Juan Francisco Flores en su residencia, en la residencia de los sindicados. Se encontró en la bolsa de la fémina la billetera con documentos del señor Juan Francisco Flores Orellana y el día 6 de febrero fue encontrado el vehículo del señor Flores Orellana en la colonia Landívar, zona 7, sin la placa correspondiente. Y dentro del vehículo se encontró el cadáver del señor Juan Francisco Flores Orellana. Se apersonaron las autoridades correspondientes, fiscales del Ministerio Público, para tomar las huellas y todos los indicios que aparecen en nuestro expediente. Estos son nuestros hechos fácticos, compañeros. Por lo cual, los sindicados ahora están señalados de los delitos de plagio o secuestro y de posterior asesinato de la víctima. Estos delitos, asesinato está tipificado en el artículo 132 del Código Penal guatemalteco y el delito de plagio o secuestro está tipificado, en el artículo 123 del Código Penal guatemalteco. No sé si continuamos con la audiencia de una vez, licenciado. Sí. Bueno, muy bien, entonces procedemos. Vivian, por favor. Vivian. Sí, Maribel. sí, perdón, compañero. Perdón. Buenas tardes, damos inicio. Un momentito, disculpe.
tiene solamente. Iniciamos, Vivian, con la audiencia, por favor. Buenas tardes a todos. Estamos iniciando la audiencia de revisión de medidas de coerción. En este momento se les recuerda a los sujetos procesales encender tu micrófono, pues la audiencia será grabada. Todos los presentes nos ponemos de pie para el ingreso del juez Alan Estuardo Galvez Batalla. Buenas noches a todos, pueden tomar asiento. Siendo hoy las 18 horas del día 11 de abril del año 2024, nos constituimos en la sala de audiencias del Juzgado B, penal de turno de la ciudad de Guatemala, para llevar a cabo la audiencia de primera declaración del expediente identificado con el número ECA 001-2024-1502, que corresponde al caso del señor Anthony Marcelo Aguilar Vázquez y Miriam Isabel López López. Para el efecto se procede a verificar la presencia de los sujetos procesales. Perdón, Alan, no nos pasaron con la audiencia de primera declaración, sino con la audiencia de medidas de coerción. Medidas de coerción. Sí, nosotros ya no vamos a pasar, me imagino, yo no sé, el licenciado no ha dado indicación. Dijimos que íbamos a continuar hoy con la revisión de la medida. Sí, gracias, licenciado. Sí, con medidas de revisión de medidas de coerción, por favor, Alan. Ok, permítame. Perdón. Bueno, siendo en el Juzgado B de turno del Penal de Guatemala, siendo las 18 horas del día 11 de abril, el año en curso, con el fin de llevar a cabo la revisión de medidas de coerción respecto al caso ECA 001-2024-1502, en el que figuran como procesados Anthony Marcelo Aguilar y Miriam Isabel López López bajo las acusaciones de plagio o secuestro y asesinato del tribunal. El tribunal ha evaluado detenidamente las circunstancias del caso, así como los argumentos presentados detenidamente las circunstancias del caso para la defensa de los sindicados de la Fiscalía del Ministerio Público, considerando la gravedad de los delitos imputados a los procesados, los cuales representan un peligro para la sociedad y la seguridad pública. La posibilidad de los procesados pueden obstruir el curso de la justicia e influir en testigos, y se les otorga arresto domiciliario. La necesidad de garantizar la continuidad del proceso judicial y la realización de una investigación completa y objetiva. El tribunal resuelve rechazar la solicitud de arresto domiciliario presentada por las defensas de los procesados. Mantener la medida de prisión preventiva para los procesados Anthony Marcelo Aguilar Vázquez y Miriam Isabel López. Instar a las autoridades penitenciarias a asegurar los derechos fundamentales de los acusados sean respetados durante su reclusión. Se instruye a las partes involucradas en este caso a acatar esta resolución y a continuar colaborando con el proceso judicial de manera diligente y respetuosa. Sin más que hacer constar, se da por concluida la presente en el mismo lugar de inicio, siendo las 19 horas con 30 minutos, quedando debidamente notificadas las partes interesadas. Gracias, Alan. Ahora pasemos de una vez a la audiencia.
Bueno, muy buenas noches a todos. Entonces, por parte del Ministerio Público se encuentra el fiscal Luis Ángel Mejía, Melchor. Presente, señor juez. Así como el auxiliar fiscal Jordi David López. Presente, honorable juez. Por parte del sindicado Anthony Marcelo Aguilar Vázquez, se encuentra presente la defensa Irma Araceli Melchor Morataya. Presente, su señoría. Por parte de la sindicada Miriam Isabel López López, se encuentra presente su defensa Angelina Ashup. Presente, señor juez. Se encuentra presente el sindicado Anthony Marcelo Aguilar Vázquez. Buenas noches, presente, señor juez. Asimismo, se encuentra presente la sindicada Miriam López López. Presente, señor juez. Muchas gracias a las partes procesales. Esta audiencia de revisión de la medida de coerción ha sido solicitada por los abogados defensores, por lo cual voy a hacer el uso de la palabra para que expliquen los motivos fundamentales y las razones por las cuales consideran que han variado las formas que dieron inicio a la imposición de las medidas de coerción. Gracias, señor juez. En la audiencia de primera declaración se decretó el auto de prisión preventiva por posible obstaculización a la verdad y peligro de fuga, por lo que el día de hoy procedo a solicitar, en base al artículo 264 del Código Procesal Penal guatemalteco, el arresto domiciliario a los patrocinados para evitar que continúen en prisión, en virtud de que el señor Anthony Aguilar es proveedor del sustento de su familia, los cuales dependen totalmente de él, y la señora Miriam López López es madre y tiene bajo su responsabilidad a sus 2 hijos menores de edad, los cuales demandan una total atención de su parte. También asimismo, los sindicados se someten a la obligación periódica de ir a firmar según el libro ante el tribunal o el lugar que su señoría determine. Muchas gracias. Muy buenas noches, honorable señoría, partes procesales. El arraigo de los patrocinados queda debidamente constituido al presentar ante este juzgado la escritura pública de la propiedad, añadiendo asimismo un recibo de luz constatando de la misma la dirección física, y queda efectivamente comprobado que los sindicados residen en la 24 calle 21-41, Colonia Santa Elisa, zona 12 de esta ciudad Guatemala. Y estando arraigado su domicilio dentro del perímetro del país, es poco factible que se pueda obstaculizar la averiguación de la verdad. Incorporamos para el efecto los documentos ya mencionados y como medio de convicción antecedentes penales en los cuales consta que no les aparece ningún tipo de antecedentes. Incorporamos también a este proceso informe socioeconómico de los sindicados, donde consta que son personas de reputación honorable. Considerando, su señoría, que las circunstancias han variado por no haber sido constituido el arraigo con anterioridad en la audiencia de primera declaración, no se le otorgó medida sustitutiva, por lo cual solicito a su señoría se sustituya el auto de prisión preventiva por arresto domiciliario, según lo establece el artículo 264 del Código Procesal Penal guatemalteco. Es todo cuanto cabe mencionar. Gracias, señor juez. Muy bien, muchas gracias. Luego de haber escuchado las respuestas formuladas por las defensas, ahora le cedo la palabra al fiscal del Ministerio Público para que pueda brindar sus palabras. Agradezco el tiempo, señor juez. Derivado de todas las pruebas que este ente investigador ha presentado en este proceso y considerando la existencia del hecho punible y motivos relacionales suficientes sobre la participación de los sindicados en el plagio o secuestro y posteriormente asesinato del señor Juan Francisco Flores Orellana, solicito ante este tribunal que continúe con la prisión preventiva dictada sobre los sindicados y que no se modifique la situación
actual de los mismos. Todo lo expuesto lo fundamento en el artículo 264 de nuestro Código Procesal Penal guatemalteco. Muy bien, gracias. Concedo la palabra al sindicado Anthony Aguilar, por favor. Buenas noches, señor juez. Pues como lo exponía mi abogada, yo estoy dispuesto a firmar cualquier libro. También, por favor, tomar en cuenta que pues soy el alimento, proveo el alimento de mis hijos. Y es únicamente, señor juez, gracias. Gracias. Asimismo, le concedo la palabra a la siguiente sindicada, por favor. Buenas noches, señor juez. Suplico a usted que tome en cuenta, pues, que mis hijos cuentan con una edad en la cual necesitan de total de mis cuidados. Le pido que por favor tome en cuenta lo dicho por mi abogada, de someterme a cualquier disposición que usted considere. Muchas gracias. Es todo, señor juez. Muy bien, muchas gracias. Después del planteamiento formulado, procedo a resolver de conformidad a lo que establecen los artículos 10, 19, 20, 132, 201 del Código Penal, los artículos 108, 109, 182, 183, 186, 254, 259, 262, 263, 276, 277, 320, 322 del Código Procesal Penal, declara sin lugar la solicitud que hacen las abogadas Irma Araceli Melchor Morataya y Angelina Ashub-Cheikov a favor de los sindicados Anthony Aguilar Vázquez y Miriam Isabel López López, que el Ministerio Público demuestra la existencia de un hecho punible y por motivos racionales suficientes sobre la participación de los sindicados en el hecho, estimo procedente la solicitud del Ministerio Público en que se siga el proceso por los delitos de plagio o secuestro y asesinato en contra del señor Anthony Marcelo Aguilar Vázquez y Miriam Isabel López López, y no tendrá ningún caso aplicar medida sustitutiva a favor de los sindicados. Toda vez y no tendrá ningún caso aplicar medida sustitutiva a favor de los sindicados mencionados no gozan de tal medida sustitutiva, y que aunque existe el peligro de fuga y obstaculización de la verdad, encontrándose los procesados en prisión preventiva, se les dejan a la misma situación hasta que el fallo quede firme. Declaro sin lugar la planteada a favor de los sindicados Anthony Marcelo Aguilar Vázquez y Miriam Isabel López López. Estimo procedente la solicitud del Ministerio Público en que se siga con lo dictaminado. Quedan legalmente notificadas las partes procesales. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Bueno, oigamos comentarios. Sí, Luis. Y después Marco. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero, felicitarlos a los compañeros por una buena exposición. Solo me queda una pequeña duda, quizás porque como no tuvimos acceso a conocer cuál fue el mecanismo de la primera audiencia, pero en este caso me llama la atención que en la revisión únicamente se hicieron como que saber algún tipo de ¿cómo decirlo? Apoyando al sindicado, pero únicamente del lado económico, que era una buena persona. Y también me llama la atención si en determinado momento el Ministerio Público, después de la primera audiencia, siguió su investigación y hasta cierto punto cuáles fueron los elementos que encontraron para saber de que el sindicado pues sí era prácticamente merecedor de la medida cautelar que le habían colocado. Únicamente, gracias. Definitivamente, compañero. En nuestro expediente consta todas las investigaciones, de hecho, bastante exhaustivas y bastante detalladas que los fiscales del Ministerio Público hicieron al momento del allanamiento. Se encontraron todos los vestigios que definitivamente ligan a los sindicados ahora procesados, ¿verdad? Ya no son sindicados ahora procesados.
en este proceso, valga la redundancia. Quiere tomar la palabra el compañero Luis Ángel del Ministerio Público para que te explique. Sí, como pruebas se encontraron, como se mencionó en los hechos fácticos, la billetera de la víctima en la bolsa de una de las indicadas, y también se adjuntó en el expediente las armas que se utilizaron, ya que eran dos, y también dentro del vehículo donde la persona fue secuestrada se encontró una especie como de caleta improvisada en el cual lo ocultaron, asimismo la placa del vehículo de la víctima. Y como se había mencionado, ya que la municipalidad colaboró con nosotros, el Ministerio Público, se obtuvieron las videograbaciones, donde se rastreó de que efectivamente subieron a la víctima al vehículo y se le dio seguimiento hasta la residencia de estas personas, ¿verdad? Entonces sí se realizaron las investigaciones correspondientes, utilizando todas las pruebas que se fueron encontrando para ligarlos al proceso. Ok, muchísimas gracias. Ahora, licenciado, quizás es una duda que me surge. Esta parte que el compañero amablemente nos explicó ahorita, esa parte no se da a conocer también en la revisión de la medida cautelar, o únicamente aparece dentro del expediente. Cuando me dice revisión de la medida cautelar, ¿a qué se refiere? Cuando están viendo lo de la medida, en este caso que habían dicho que iba a tener prisión preventiva. Ajá. O solo el juez solo lo tiene a la vista en el expediente, o sea, ya no se explica otra vez en la revisión de la medida. Mire, lo que pasa aquí es lo siguiente. ¿Aquí quién solicita la revisión de la medida? El juez, el licenciado o defensor. El defensor, vaya. Es el defensor. Entonces, la mecánica es darle la palabra al abogado defensor para que exprese las razones del por qué. En este caso no hay medida sustitutiva. En este caso lo que estamos buscando es ¿cómo se llama? Es la revocación de la medida de coerción. O en su caso posiblemente alguna reforma. Entonces luego se le da la palabra al fiscal para que argumente, y el juez tendrá que ahí se da el contradictorio, se da la contradicción, y el juez va a tener dos argumentos, y de esos dos argumentos que tiene, él va a ¿cómo se llama? A resolver y dictar lo que procede. Sería una aberración que le dieran una medida sustitutiva teniendo toda una ¿cómo se llama? O revocar, atreverse a revocar, salvo que fuera una cosa tan evidente para poder revocar. De lo contrario, nadie se va a atrever a revocar la medida, sino que los va a mandar que se vayan a juicio y que en el debate demuestren o no su responsabilidad o su inocencia en todo caso. Pero aquí se trata de argumentar. Yo lo que me he dado cuenta que muchos están yendo por lo del arraigo, de las personas. Y realmente el arraigo, pues obviamente es importante, pero es más importante aún hacer un análisis de la situación jurídica que prevalece en ese momento de las personas que están o mejor dicho, de las diligencias que se han practicado. Eso es mucho más importante desde mi punto de vista. Obviamente lo que es el arraigo y todo, pues con esto demostramos de que es una persona que tiene un arraigo ya en determinado lugar, ahí ha vivido, es conocido dentro de la sociedad, etcétera, y que no es perico de los palotes que vino tirado con onda a saber de dónde, sino que simple y sencillamente decimos, bueno, esta persona tiene mucho arraigo y le vamos a dar, creemos que inclusive dice, mire, le vamos a recoger el pasaporte para que no vaya a salir del país. Pero si se quiere ir, se va mojado, sin pasaporte
puede hacerlo. Entonces aquí lo importante es hacer un análisis de la, ¿cómo se llama? De los elementos de prueba, razonar. ¿Por qué? Si bien es cierto que la propia norma dice que siempre y cuando hayan cambiado las circunstancias primitivas, es decir, que cambien las circunstancias, quiere decir de que haya mejorado la situación jurídica del procesado, o porque finalmente pienso de que el razonamiento del juez no fue congruente con las constancias que existían en el proceso en ese momento. Y yo considero que sus razonamientos no son lo suficientemente congruentes con las constancias que existen en el proceso. Entonces lo que hago es solicitarle la revisión de la medida y analizarle y hacerle ver qué es lo que está sucediendo, dónde se equivocó, etcétera. De eso se trata precisamente. Entonces, es un juego donde entra la capacidad tanto de la fiscalía como de la defensa, y la capacidad de análisis que pueda tener el juez de poder resolver esa controversia que se ha dado entre las dos partes. No sé si le queda claro. Sí, licenciado. Ahí estamos perfectos. Como yo sí me causaba esa inquietud, y pues felicitar a los compañeros porque la verdad que muy buena exposición. El caso bastante interesante y siento que está bien argumentado y está bien fundamentado. Sí, Marco. Buenas tardes, licenciado. Un gusto saludarlos a usted y a los compañeros. También me pareció pues una buena exposición. Sin embargo, creo que seguimos siendo presa de los nervios, ¿verdad? Pues estaba viendo yo que primero una crítica al juez, ¿verdad? Mencionó todos los artículos. Sin embargo, creo que a veces se da el caso de que, por ejemplo, no tenemos el contexto real de por qué los mencionó, y en algún momento confundió tanto que hasta me asusté que ya le había dado con lugar lo que solicitaba la defensa, y luego volvió a cambiar a que no, ¿verdad? Entonces, pues está bien fundamentado. Simplemente creo que seguimos siendo presa de los nervios todos los compañeros, pero la exposición buena. Se nota que han estado trabajando. Otra duda que me quedaba era el artículo del plagio, del secuestro, si por ahí lo tenían, porque yo creo que no era el que nos mencionaron, pero igual el de asesinato, creo que están tipificados en el 132 y 201, el del plagio y secuestro. Son cositas como esa que definitivamente, lastimosamente, nos hacen los nervios. No es que ellos no trabajen o no se preparen, sino que los nervios se ponen un poco, pues ahí sí que altos, ¿verdad? Y nos hacen cometer errores simplemente, y la verdad que muy bien, los felicito. Marco, dentro de 20 años o dentro de 22 años, cuando usted esté en una audiencia, yo no voy a estar aquí, ¿verdad? Pero sí se va a recordar, dependiendo de la audiencia y lo que haya tenido, siempre va a ser emotiva una audiencia, siempre va a tener su grado de su pimienta o sus condimentos de emoción, y esto quiere decir que siempre nos vamos a tener cierto nerviosismo. Yo les contaba la anécdota que yo le comentaba hace unos años a un amigo. Le decía, mira, Bolívar, cada vez que va a tener una audiencia, por más sencilla que sea, aunque sea laboral o declaración de parte, lo que sea, que voy al juzgado, siempre me pongo un poco nervioso. Digo, esto es normal, a mí también me sucede. Y eso es lo que normalmente sucede. Claro que no es con el nerviosismo que sentimos ahorita de tener la necesidad, si usted quiere, de un pañal desechable. No, sino que va variando, pero siempre considero yo que siempre va a estar por ahí presente, porque aunque sepamos todo, aunque sepamos la mecánica de todo, pero estamos tal vez nerviosos. Sí, la verdad por el resultado de lo que vaya a resolver el juez. Tal vez no estamos tan nerviosos por lo que presentamos nosotros o cómo lo vamos a plantear
o cómo va a responder la otra parte, sino que vamos a estar nerviosos porque a ver si logramos lo que queremos. ¿Verdad? Sí, Araceli. Yo quería hacerles una observación a los compañeros y pues comentarles, en el semestre pasado con el licenciado tuvimos a bien, le agradezco mucho, pues aprendí bastante acerca de la audiencia de primera declaración, pero como era otra metodología y no era nuestro examen, ¿verdad? Sino solamente era para aprender, entonces se nos designó específicamente una parte procesal a cada uno. Entonces, yo considero que la manejamos mejor. Por ejemplo, como decía el licenciado, cuando estemos en una audiencia, en el nombre de Dios que nos graduemos, estaremos como abogados, ¿verdad? Defensores, y nos vamos a dedicar a defender a los sindicatos, a nuestros patrocinados. Pero en este caso, bueno, hablo por mí personalmente, yo estuve analizando y estudiando todas las partes procesales, desde el juez hasta los sindicatos, por si se nos cambiaba en determinado momento. Entonces, quizá eso también nos ha afectado un poquito, pero en nuestro grupo hemos tratado de hacerlo mejor y ha sido un grupo con muchísima participación y nos hemos entendido bastante bien. Hemos seguido las directrices que se nos han dado de la mejor manera, como hemos podido hacerlo. Y sí, está todo bastante documentado en nuestro expediente, pero pues no tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de pasar a la audiencia de primera declaración, entonces quizá por eso no se conocen mucho los medios de prueba, los elementos de prueba con los que cuenta el Ministerio Público. Muchísimas gracias, licenciado. Okay. Miren, la idea aquí de que yo les diga, de que haya empezado diciendo, mire, yo no sé qué grupo va a pasar, no sé quiénes van a pasar, etcétera, era para que todos vayamos metiéndonos en el rollo, como dice, porque si no, como yo no soy juez, ¿qué me importa? ¿Va? Como yo no soy juez o como yo no soy defensor, ¿qué me importa? Que mira aquel cómo sale. No, aquí todos tienen que pujar por el beneficio del grupo, ¿sí? Todos tienen que pujar por el beneficio del grupo. Entonces, eso es importante, porque tenemos que... Yo de veras estoy contento con lo que estoy realizando, con lo que estamos avanzando. Veo que tenemos algún entusiasmo en ir aprendiendo. Veo que estamos avanzando. Yo sé que estamos avanzando y ustedes mismos ya se dieron cuenta. Están avanzando, como me decía una de sus compañeras ayer, que primero no le encontraba ni pies ni cabeza a esto, pero al final le vamos a encontrar pies y cabezas al gato. Sí tiene pies, sí tiene cabezas. Y vamos a sacar muy buen provecho de todo lo que hemos ido haciendo. Obviamente, yo sé que esto cuesta, que esta es una clase árida porque nos saca del confort que traíamos. No solo nos saca del confort de las clases en sí, sino que nos saca del confort de las clases virtuales. Ya nos saca un poco a estar, ¿cómo se llama? En contacto en clase, ya es otra cosa. Ustedes se han dado cuenta que las clases virtuales nunca van a poder ser y sustituir a una clase presencial. Ese es mi punto de vista. Porque allá nos conocemos, nos vemos, miramos, oímos, etcétera. Déjenme un momentito porque se me está terminando la batería. Feliz noche, licenciado.
Compañeros, felicitaciones. Muchísimas gracias, Henry. Bueno, ahí estamos, ya conectamos la batería, ya desenredamos lo que enredamos aquí con los audífonos, que los enredé todos. Pero bueno, ya estamos aquí otra vez. ¿Alguna pregunta, alguna otra duda, alguna inquietud, etcétera, etcétera? Hay algo muy importante. Sí. ¿Quién iba a hablar? Sí, Juan Luis. Gracias, licenciado y compañeros, buenas noches. Fíjese que a mí solo me queda la inquietud. Yo, si no estoy mal, creo que escuché que el juez dijo que el juzgado que estaba conociendo la revisión de la medida era un juzgado de turno. Entonces a mí me quedó la inquietud de por qué conoce un juzgado de turno. Gracias. Sí, Araceli. Por el horario, compañero, porque estamos en un horario estamos ahorita, ¿qué hora es, compañero? Los juzgados no están trabajando, tiene que ser un juzgado de turno. O sea, nosotros lo adaptamos como que fuese la realidad al horario en que estamos ahorita. Bueno, no, yo creo que les voy a explicar los juzgados de turno y los juzgados que conocen. Los juzgados de turno son los que conocen por emergencia. Son los que conocen, por ejemplo, para que no se violente. A ver, cuando se detiene a una persona, ¿cuánto tiempo tenemos para ponerlo a disposición de un tribunal? 24 horas. No. 6 horas, licenciado. 6 horas, según 6 horas, Lico. 6 horas. 6 horas. Son 6 horas. 6 horas. Y por eso es del porqué de los tribunales de turno. Porque si a una persona que tiene orden de detención se le detiene el día viernes, y los tribunales no están trabajando fines de semana, ¿sí? Fines de semana. Entonces, para cumplir con el principio de por lo menos le hacen saber el motivo de su detención y le dicen, mire, tampoco le van a poder oír en su primera declaración porque no tienen el expediente, no saben de qué se trata, etcétera, etcétera, sino que le van a mandar a que se oiga su primera declaración el día lunes en el tribunal que lleva el caso. Entonces aquí, como dicen en mi pueblo, tenemos que recular, Araceli. A pesar que en otros países la palabra recular la utilizan como de muy, muy común, a nosotros se nos hace un poquito pesadita, pero hay que empezar a utilizarla. Dice, tenemos que recular en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque el tribunal que tiene que conocer es el tribunal que está conociendo. Los tribunales de turno conocen por emergencia, en delitos de flagrancia. Los tribunales de turno no llevan un expediente completo, es decir, no llevan un caso hasta su final. Sí, esa es la razón. Sí, Lick, eso se lo comprendí perfectamente, solo que yo lo estaba adaptando por nuestro horario, o sea, de nuestra clase. No sé si me estoy dando... No, yo le entiendo eso, pero para que aclaremos ¿cómo se llama? Correcto. El tribunal es el tribunal que oficialmente lleva el caso. Ah, excelente. Sí, sí, Juan Luis. Gracias, licenciado. Entonces entiendo que en este caso sí podría, pero no debería haber conocido. No, estamos mal. No debería ser así. Lo correcto es lo que le dije, que debe conocer el tribunal que tiene asignado el caso. Ok. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Bien. Voy a cerrar con este grupo. Vamos a pasar al otro grupo aprovechando el tiempo. Aquí hay mucho que platicar. Vamos a ver cómo está el otro. Me dejan un buen sabor de boca, especialmente porque veo que están trabajando, veo que están asimilando poco a poco las cosas que hemos, como yo he querido que vengamos, porque hay muchas cosas que ustedes ya se percataron, que tienen que hacerlo, porque cuando vemos el proceso es muy sencillo. Actos introductorios, investigación, procedimiento intermedio, que ya vamos a llegar, ofrecimiento de pruebas, que es otra partecita ahí, el juicio, la sentencia y la ejecución de la sentencia. A pesar de que el ofrecimiento de pruebas no lo estoy tomando como una
como una etapa del proceso, sino que solo tenemos investigación, procedimiento intermedio, juicio, sentencia, ejecución de la sentencia. Pero ya nos pudimos percatar, cuando empezamos a ver que hay un montón de cosas que hacer, es porque estamos en una misma etapa. Yo al final, si llegamos a entender qué se hace en cada una de las etapas, en la investigación, en el procedimiento intermedio, en el juicio, en la sentencia, en la ejecución de la sentencia, vamos a estar hechos. Ya lo demás depende de ustedes. ¿Ok? Bien, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Gracias por la oportunidad de poder aprender cada día algo nuevo. Gracias, licenciado. Con gusto. El grupo número 2, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Le saluda Mauricio Galeano. Permítame, Mauricio, solo voy a agarrar su lista. Mauricio Galeano. Luis Mauricio Galeano Aldana, ¿sí? A la orden. Y no hay otro. Usted es único e irrepetible. Cuadre, clic. Bueno. Permítame un momentito, solo hago aquí mis anotaciones. ¿Cuál es el caso de usted, Luis? Buenas tardes, licenciado. Nuestro caso es de violación a una menor de edad. Violación. Violación a una menor de edad, ¿ok? Dígame quiénes son los que van a participar. Los compañeros que van a participar es Séfora Jocabed Alonso, Braulio Antonio. No, permítame. ¿Cómo me dijo la primera? Séfora Jocabed. ¿Ella qué va a hacer? ¿Ella qué va a hacer? Ella va a ser la defensora. Ok, ¿quién más? Zaida Violeta Mejía González. Ella va a ser la representante del Ministerio Público. De la fiscal. Okay. Perfecto. ¿Quién más? Brenda. Tu apellido Brenda, se me fue. Santizo. Correcto. Así es, Brenda Cecilia Santizo López. ¿Qué va a hacer? Ella será la oficial del juzgado. ¿Quién más? Solo ellos tenemos, licenciado. No, ¿y el juez y el procesado? Perdón, el juez soy yo, licenciado. Braulio es el sindicado. Braulio Velasco. Correcto. El juez es Luis. Mauricio Galeano. Ok. Cuéntenos su caso, así para que entremos un poquito, conozcamos un poquito lo que es de su caso. Perfecto. Dentro de los elementos fácticos y según las instrucciones que el licenciado nos asignó, sería trabajar el delito de violación a una menor. El caso se desarrolla en un hotel de la zona 10 capitalina. Tal es el caso que a las 23 horas aproximadamente, la joven, que no vamos a describir el nombre porque es menor de edad, la vamos a deletrear con JBC, que corresponde a una menor de 13 años. Se encontraba en una fiesta, llevaba a cabo un hotel de la zona 10 capitalina, y en aproximadamente siendo las 23:30 horas, la abordó un sujeto desconocido, el cual sostuvo una comunicación según las cámaras que fueron solicitadas por el Ministerio Público para verificar la hora, y en el vehículo que partieron el sospechoso con la víctima. En horario del día posterior, siendo el día 9 de febrero del año 2023, porque en esas fechas estábamos estableciéndolas, un hotel denominado
San Antonio, que se ubica en la zona 9 capitalina. El sospechoso, en compañía de la víctima, ingresó a eso de las 23:30 horas, para lo cual fue necesario establecer mediante las cámaras del hotel que el sujeto ya no salió en compañía de la víctima el día 9, en horario de 3 de la mañana, por lo cual al momento que la persona, la víctima, despertó posiblemente, como lo tenemos estructurado, que el presunto sospechoso, perdón, le dio a ingerir algún tipo de bebida con alguna sustancia, algún estupefaciente que lo estableció el INASIF. Fue necesario que al momento que ella recobró la conciencia, gritó y fue atendida por la empleada del hotel, para lo cual le solicitó una llamada para llamar a su señora madre, y pues posterior a la llegada de la madre contactaron a la PNC al 110, y la PNC dirigió patrullas del sector para establecer lo que había ocurrido. En seguimiento al hecho, se tomó la declaración por medio de la prevención policial y se trasladó, se coordinaron con elementos del Ministerio Público, de Escena del Crimen y elementos del DEC, de la Policía Nacional Civil, para procesar la escena, estableciendo de que efectivamente el sospechoso se trasladaba en una camioneta tipo agrícola, con placas particulares, que fueron determinantes para establecer a nombre de quién pertenecía la camioneta, y en efecto le pertenecía al sospechoso. Dentro de la escena, al momento de procesarla, se localizó una billetera, un envase, cigarrillos y un blister de pastillas denominada clonazepam, que se presume fue utilizado para sedar a la víctima. Seguidamente se procesó la escena del crimen y se remitió a la menor a través de la patrulla de la Policía Nacional Civil al Ministerio Público para poder establecer la denuncia y seguir con el procedimiento. Esa es la historia, y pues por lo tanto fue necesidad de procesar la escena del crimen, mandar todos los indicios para que fueran analizados en el laboratorio del INASIF a petición del Ministerio Público, y ya tenemos las respuestas, y logramos cotejar por medio de los documentos, por medio de información que fue proporcionada por la empresa de energía eléctrica, estableciendo que el nombre del sospechoso tenía residencias a su nombre, y se estableció por medio del recibo de energía eléctrica, por lo que con todos los indicios y todas las pruebas que se recabaron, se estableció que él vivía en determinado lugar, por lo que se gestionó a través del Ministerio Público la solicitud de allanamiento, y en su efecto, si lográbamos encontrarlo en la escena, en el lugar del allanamiento, se le iba a prender para ponerlo a disposición de autoridad competente. Entonces, a eso se refiere en nuestro caso. Le voy a pedir a cada uno que se presente para que pueda activar su cámara, por favor. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Séfora Jocabeda Alonso Velázquez, abogado de Acusado. Gracias, Séfora. Licenciado, buenas tardes y compañeros. Mi nombre es Aida Violeta Mejía González y soy la fiscal del Ministerio Público. Gracias, Aida. Buenas noches, licenciado, compañeros. Yo soy auxiliar de audiencia, Brenda Cecilia Santizo López. Gracias, Brenda. Buenas noches. Ok, entonces empezamos, por favor. Por favor, Brenda. Buenas noches, por favor, todos de pie para darle ingreso a esta sala al honorable juez Mauricio Aldana, por favor. Listo, pueden sentarse. Bien, buenas tardes. En la ciudad de Guatemala, hoy siendo 11 de abril del año 2024, siendo las 17:30, estamos constituidos en la sede del Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y Violencia Sexual.
de la Ciudad de Guatemala con la finalidad de revisar la medida de coerción en atención a la causa C-13002-2023 que pesa en contra del procesado Braulio Antonio Velasco López, a quien se les indica del delito de violación con agravación de la pena. Para el efecto, pregunto, ¿se encuentra presente el procesado? En cuestión, su abogada defensora, Séfora Jocabet Alonso Velázquez. Presente. Y por la Fiscalía del Ministerio Público se encuentra presente el representante del Ministerio Público, Zaida Violeta Mejía González. Presente, honorable juzgador. En este momento le doy la palabra a la abogada defensora, toda vez que ella fue quien gestionó esta diligencia judicial, y únicamente le recuerdo a los sujetos procesales que en audiencia inicial del 31 de marzo de este año se decretó, conforme al artículo 259 del Código Procesal Penal, el auto de prisión preventiva en contra del imputado, tomando en cuenta que existía peligro de fuga establecido en el artículo 262 del Código Procesal Penal y de obstaculización a la averiguación de la verdad establecido en el 263 del mismo cuerpo legal. Por lo que en estos términos le ruego que se conduzca la presente diligencia con el debido respeto. Tiene la palabra el abogado defensor. Buenas tardes, honorable juez y demás sujetos procesales. En la defensa de mi patrocinado, Braulio Antonio Velasco, el 31 de marzo del presente año, a mi procesado, en audiencia de primera declaración, se le decretó el auto de prisión preventiva, en virtud que fue ligado a un proceso del delito de violación con agravación a la pena. Delito por el cual nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en el artículo 264, sexto párrafo, prohíbe expresamente que este delito no podría beneficiarse al sindicado con la imposición de medidas sustitutivas. No obstante, a lo anterior, esta representación solicita de manera respetuosa que se privilegie la libertad de mi patrocinado, y para ello invoco el principio universal de la humanidad, regulado en el artículo 5 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ello en virtud que mi patrocinado, estando privado de su libertad, empezó a padecer quebrantos de salud, situación que ameritó ser revisado por un médico, el cual, quien al hacerle los exámenes correspondientes, estableció que mi patrocinado padece de una enfermedad renal, en el cual requiere que de manera inmediata y continua se inicie un tratamiento para resguardar su vida. Y tomando en cuenta que, como es de conocimiento público, las cárceles de nuestro país no cuentan con las garantías mínimas para este tipo de casos, se hace necesario que por humanidad se pueda ordenar su libertad e imponerle una o varias medidas sustitutivas contempladas en el artículo 264 del Código Procesal Penal. Lo anteriormente expuesto lo acredito con un oficio mediante el cual mi patrocinado le hace saber al alcaide del centro carcelario que se encontraba con quebrantos de salud. También con un certificado médico extendido por el médico cirujano Gustavo Hernández, colegiado activo 6089. Receta médica extendida por el médico ya relacionado, con el cual se aprueba que mi patrocinado debe comprar medicamentos como sostenerse a un procedimiento especial cada 3 días en un centro asistencial en virtud de lo avanzado que está ya su enfermedad. Aunado a lo anterior, mediante un estudio socioeconómico realizado por la trabajadora social de parte del Ministerio Público, se puede establecer que mi patrocinado es de escasos recursos y estando privado de su libertad, es evidente que no podrá recibir el tratamiento médico, vulnerando así el derecho a la vida, que es antes o más importante que la libertad. En ese orden de ideas, señor juez, también presentamos la documentación necesaria para acreditar su arraigo en el país, como son los antecedentes penales extendidos por la Corte Suprema de Justicia, 3 cartas de recomendación extendidas por personas honorables, con el cual se aprueba la buena conducta de mi patrocinado de la comisión del hecho que se le investiga. Recibo de energía eléctrica a nombre de mi patrocinado, el cual se indica la dirección exacta donde tiene registrada su residencia mi patrocinado, extendida por la empresa eléctrica de Guatemala, EXA.
constancia laboral donde laboraba mi patrocinado antes de estar privado de su libertad, desvaneciendo con ello el peligro de fuga contemplado en el artículo 262 del Código Procesal Penal. En cuanto al peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad regulado en el artículo 263 del Código Penal, la Fiscalía no ha probado que mi patrocinado pueda influir en 1, 2 o 3 supuestos contenidos en el artículo sexual. Aunado, aunque el ente investigador ya cuenta con el dictamen pericial extendido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, la cual considera la prueba reina dentro del proceso y no puede ser modificada por alguna conducta de mi patrocinado. Expuesto lo anterior, señor juez, solicito que mi patrocinado sea puesto en libertad de manera inmediata y que en la presente audiencia se comprometa a cumplir con todas las medidas sustitutivas impuestas, invocando, como le dije al inicio de mi intervención, a este principio de la humanidad que se encuentra contemplado en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, y a la independencia judicial, la cual usted, señor juez, está investido tal como lo establece el artículo 203 de la Constitución Política de la República. Solamente, señor juez. En este momento le concedo la palabra al procesado. ¿Tiene algo que decir? Por el anterior argumento, tiene la palabra la fiscal del Ministerio Público y le entrego los documentos presentados por la defensa. Buenas tardes, honorable juzgador y a todos los presentes. En representación del Ministerio Público y luego de haber tenido a la vista los documentos presentados por la defensa, he tenido en cuenta la objetividad contemplada en el artículo 108 del Código Procesal Penal, el cual establece en el ejercicio de su función el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley penal. El Ministerio Público estima que el señor Braulio Antonio Velasco López ha quedado acreditado. Asimismo, en cuanto a los peligros de la obstaculización de la verdad, la misma puede ser evitada mediante la aplicación de alguna medida sustitutiva del sindicado, principalmente contemplado en el numeral 1 del artículo 264 del Código Procesal Penal, como lo es la prohibición de acercarse en determinado lugar. En el presente caso sería acercarse a la agraviada que antes mencionada y en donde ella frecuenta. Sin embargo, señor juez, la conducta y los elementos de convicción del procesado señor Braulio Antonio Velasco por violación con agravación a la pena y establecidos en los artículos 173 y 174 del Código Penal respectivamente, y el artículo 264, sexto párrafo del Código Procesal Penal, por lo que solicito, señor juez, se ratifique la prisión preventiva al sindicado, señor Braulio Antonio Velasco López. Es todo, señor juez. Gracias. En atención a que hay suficientes elementos de convicción presentados por el Ministerio Público que han sido identificados y tales argumentos motivaron a dictar auto de prisión preventiva, ya que la conducta del procesado encuadra dentro de los delitos de violación con agravación de la pena, establecido en los artículos 173 y 174 del Código Penal guatemalteco. Por tal motivo, considero que no han variado, por lo tanto, se declara sin lugar la revisión de medida de coerción, en virtud que el mismo cuerpo legal en el artículo 264, sexto párrafo del Código Procesal Penal, establece: no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en los instruidos contra
1. Reincidentes o delincuentes habituales por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio y violación agravada. Y continúa el artículo. Asimismo, el auto de procesamiento solicitado a favor del procesado por medio de su abogada defensora se ratifica que la medida será medida sustituida en el centro preventivo para varones de la zona 18 del sistema penitenciario. Por lo anterior, se hace constar que todo actuado queda grabado en audio cargado y segmentado en el sistema de gestión de tribunales, haciendo constar que se devuelven todos los documentos que fueron puestos a la vista del juzgador. Dicha resolución los sujetos procesales quedan debidamente notificados de conformidad con lo establecido en el artículo 169 del Código Procesal Penal y se finaliza la presente diligencia en el mismo lugar y fecha después de su inicio. Muchas gracias. Gracias. Un comentario. Ya estamos casi sobre el tiempo. ¿Alguien que quiera comentar algo? Sí, Marco. Lick, como siempre, pues intento que sea, que no me lo tomen a mal, ¿verdad? Cuando se habla especialmente en el cambio de las circunstancias primitivas para solicitar la medida de coerción, es que pueda decir... Para solicitar la medida sustitutiva. Sí, para revisar pues las medidas de coerción y en este caso tratar de solicitar la medida sustitutiva, tiene que cambiar las circunstancias primitivas. En este caso estamos tratando de hacer un llamado como a clemencia, ¿verdad? Y que porque estoy enfermo, pues yo maté, pero cuando lo estaba matando me corté, entonces me deberían de dejar libre. Sin embargo, pudiera pues ponerse en este caso el decir de que las circunstancias variaron debido a que él específicamente pues condujo a la señorita y en algún momento alguien más lo tomó y entraron otros tipos, podría decirse, y él tiene cómo probar ese momento. Esa es solo el ejemplo de este caso. No quiere decir que ellos no lo hayan hecho bien, sino que es la manera en la que yo estoy tratando de entender esta revisión. Para mí ellos, la verdad, muy bien, la abogada, el juez y también el fiscal, muy bien todos, ¿verdad? Sin embargo, yo solo estoy tratando de comprender cómo es que para variar las circunstancias primitivas deben de establecer que no fue él el que la violó, por ejemplo, a través del semen, por ejemplo, a través de algo del INASIF que diga que su ADN no estaba en la muchacha, ¿verdad? Por decir una circunstancia que es la que pudo haber variado. Está bien que lo hayan visto entrar, pero honestamente eso no da una prueba como para decir que lo podemos acusar a él, hasta no tener su ADN, por ejemplo, o que él haya tenido golpes donde la niña quiso defenderse, una mordida en él, por ejemplo, ¿verdad? Es solo mi opinión y como le digo, pues para mí ellos muy bien, pero solo es tratando de comprender cuál es la revisión de las medidas de coerción para que realmente esta circunstancia primitiva varíe y en sí puedan darle un beneficio, en este caso un arresto domiciliario, por ejemplo, en lo que duran las investigaciones, que ellos o que nosotros podamos probar esa circunstancia. Esa es mi manera de entenderlo, licenciado, solamente, gracias. Gracias. Sí, Byron. Buenas noches a cada uno, pues compañeros, la verdad, mi respeto, la verdad, muy bien elaborado, muy bien estructurado toda su audiencia. Creo también la manera pues que la señora Séfora ahí pues se enfocó y expuso el caso pues muy bien. El compañero igual, la compañera del Ministerio Público, ¿verdad? Creo que las tres personas que llevaron la línea de esta audiencia pues creo que es muy importante. Cabe mencionar también, acordémonos que digamos en esta parte pues obviamente no sabemos o no vimos la primera parte de la declaración de inicio de prueba, ¿verdad? Que puede que nos den dando dudas, ciertamente las medidas pueden cambiar. Tenía duda yo también que la señora, la abogada hacía un planteamiento humano, ¿verdad? Que se tuvo que también valorar, pero que obviamente se tuvo que haber demostrado a través de un estudio también del INASIF, ¿verdad? Que sería ya la parte más importante para que esto hubiera tenido más peso al momento de que se pudiera cambiar la medida sustitutiva. Nada más, compañeros, y felicitaciones.
Licenciado. Sí. Disculpe, en cuanto a los compañeros que indican de que se podía hacer un llamado como nosotros lo habíamos planteado, hacer un llamado a la misericordia y a la bondad del juez, ¿va? Pero en este caso el delito de violación agravada no tiene medida sustitutiva. Uno, ¿cómo logramos comprobar de que era él el sospechoso? Porque se le solicitó al juez una autorización para para poder extraerle un cabello o ya sea sangre para poderla cotejar para que el INASIF cotejara dicha información, porque el INASIF no guarda la prueba del ADN. Correcto, porque el INASIF no guarda ningún registro a quién pertenece el ADN, solamente puede cotejarlo al momento de tener con qué cotejarlo. Eso se le puede pedir a, ¿cómo se llama? Inclusive Correcto, no lo cabello, hicimos. sino que sangre. O con el método que utilicen. Sí. Jenny. Buenas noches a todos. Gracias, licenciado, por darme la palabra. Voy a tratar de ser breve. Felicito a los compañeros por su exposición, igual al grupo 1. Es bastante educativo para todos nosotros. Solamente es una pequeña observación, licenciado. No sé por qué razón la mayoría nos enfocamos a cierta parte de los bandos, digamos. Yo me identifiqué mucho con este grupo porque me gustó la forma en que Séfora se estaba expresando, porque es la primera vez que veo que en una simulación la defensa le echa ganas y estaba de darle y dar, porque no sé por qué nosotros tomamos en cuenta que no estamos todos siempre para hacer solo para culpar a alguien, también hay que buscar los medios para defender. El caso que usted nos dio no siempre va a dar positivo, ¿verdad? Que la persona va a ser condenada, sino que también la defensa puede echarle ganas, así como lo hizo Séfora ahorita, para demostrar que en realidad el compañero no, que en este caso el sindicato no era culpable. Entonces me gustó bastante esta exposición de último porque tuve la ilusión de que el resultado de la revisión de coerción iba a ser positiva en favor del sindicato, porque pensé que iban a dar alguna de las evidencias que Marcos estaba sugiriendo hace un momento. Y solamente eso, licenciado, que recordemos que no siempre vamos a ser acusadores o a estar buscando culpables, sino que debemos de buscar la verdad. Solamente eso, licenciado, gracias. Okay, muchas gracias por su aporte, Jenny. Y efectivamente, así es, pues siempre tenemos que buscar lo mejor para nuestro lado, digamos, ya sea fiscal o sea defensor, ¿verdad? Muy buena la exposición, como usted dice, y definitivamente tenemos que, en este tipo de casos, mi querida Jenny, el asunto es de que en la práctica no nos vamos a atrever a soltar a una persona por una situación de estas, sino que lo tenemos que ir a demostrar allá al juicio, allá al debate, en la etapa del juicio tenemos que ir a demostrar sobre la responsabilidad o no, o culpabilidad del procesado. Ya estamos sobre el tiempo, ya nos pasamos un poquito. Tengo que pasarme a la otra sección. Para el próximo día de clase, no sé cuándo vaya a ser. Ya averigüé que en las semanas que estamos en exámenes no tenemos clases. Todos vamos a preparar el acto conclusivo, vamos a solicitar la apertura a juicio y vamos a preparar el procedimiento intermedio. Tienen tiempo ahí entre exámenes, vayan reuniéndose que sea un rato para, para poder ir preparando. Ya hay que hacer la solicitud y eso lo voy a chequear en físico cuando lleguemos a clase. ¿Ok? Estamos okay, entonces. Que estén bien, cuídense. Gracias, licenciado. Feliz noche. Felicitaciones. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Felicidades, grupo 2. Compañeros. Buenas noches, compañeros. Grupo 2 se les felicita.